Hola, ¿cómo están a todos? Nuevamente aquí con todo esto de estar recluidos en casa, ¿verdad? Pero bueno, pues nuevamente agradeciéndole a Luz Adriana ahí que nos pudo guiar en estas alabanzas y aunque ahorita prácticamente estamos pues en este proceso pues de no estar reunidos, bueno, tendremos la oportunidad de volvernos a reunir y tener un festejo general para todos los que hemos cumplido años y pues continuar con estas bendiciones. Así que pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestras enseñanzas y pues yo quisiera que empezáramos con una oración. Finalmente Dios siempre anhela traernos y pues en esta temporada que tenemos también estamos festejando la Semana Santa. Hoy precisamente se considera el sábado de gloria. Tocaremos algunos puntos al respecto, pero lo más importante es que cada uno de nosotros pueda acudir a la bendición de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Dios bendito Padre, te agradecemos mucho este día, esta mañana. Gracias por todo lo que tú estás permitiendo en el mundo. Sabemos que pues siempre tú has traído distintos juicios a lo largo de toda la historia y Señor, pues queremos suplicarte que que estás permitiendo, Dios, pues tenga el propósito eterno que tú siempre has querido, que la gente voltee a verte, que la gente clame a ti para que tú traigas sanidad a sus vidas, para que traigas también perdón de sus pecados. Así que Padre, te pedimos por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, pero también te pedimos por todos aquellos que ya conocemos, Padre, porque debemos estar preparados para tu venida. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Te quiero suplicar que tú dirijas este estudio. No permitas que me salga algo de mi naturaleza, sino sé tú quien hable a través de mí. Padre, utiliza mi cuerpo, utiliza mi voz en particular para que la gente pueda escuchar de tus enseñanzas y pues ver qué tú nos quieres decir. Está aquí con nosotros, guarda la señal de internet, guarda la señal del Facebook, Dios, que nos permite tener esta transmisión en vivo. Así que Padre, pues te pedimos todo esto por la sangre preciosa de Jesucristo y te recordamos a los que están enfermos, a los que tienen alguna aflicción en sus cuerpos, también a aquellos que empiezan a tener alguna necesidad económica. Dios, te queremos suplicar que tú les proveas todo lo necesario, que volteen a verte como ese proveedor eterno que está ahí listo para darnos lo que necesitamos. Así que Padre, hoy háblanos y danos ese pan de vida que tú tienes para nosotros por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos viendo hace 8 días. Estuvimos hablando de la fe y hoy quiero comentarles, hablando de esa fe, pues cómo un hombre desde la antigüedad, en un momento de un juicio que tenía que llegar aquí a la tierra, y hemos comentado varias veces respecto a la vida de Noé. Hoy quiero tocar algunos puntos fundamentales porque parece ser que bueno, como les he comentado, siempre ha habido ciclos a lo largo de la historia y nuevamente esto que estamos viendo en el mundo seguramente tiene el mismo propósito. Este ciclo tiene ese propósito de que voltemos a ver a nuestro Señor Jesucristo como ese dador de vida, como ese creador del universo, como ese todopoderoso que puede suplir todas nuestras necesidades. Entonces, yo quisiera basar pues bueno, van a ser muchos pasajes los que vamos a ver. Ojalá y nos dé tiempo. Si no nos da tiempo, bueno, esperemos que nos dé tiempo, sí, primero Dios. Vamos a ver un pasaje o algunos versículos del pasaje del capítulo 6 del libro de Génesis. Y quisiera que que fueran buscando en sus Biblias, los que, bueno, yo sé que la gran mayoría de ustedes ya tiene habilidad en buscar la palabra de Dios directamente en la Biblia, así que váyanse al capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo, vamos a leer del versículo 5 y vamos a leerlo hasta el 9, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que, bueno, un poquito más adelante, pero ya les iré diciendo dónde nos detendremos. Entonces, vamos a pedirle a Julia que nos vaya leyendo mientras estos versículos y vamos a entender qué es lo que está sucediendo en esos momentos, y creo que se parece mucho a lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad, pues realmente vemos nuestras circunstancias, vemos el mundo cómo se está deteriorando,
cómo ha habido pues una gran cantidad de cosas a nivel mundial, porque a nivel mundial está sucediendo, o sea, quiere decir que es algo que Dios está permitiendo con un propósito a nivel mundial, porque Él quiere que volteemos a verlo. Pero vamos a leer Génesis del capítulo 6, versículos del 5 y adelante. Yo te digo hasta donde te detengas, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si quieres hasta ahí, vamos a leer primero estos versículos porque creo que son, pues tratar de entender qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, dice Dios, según el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy, si tú volteas a tu alrededor, ves a lo que está sucediendo a nivel mundial, te darás cuenta que pues no es muy diferente de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? La maldad de los hombres pues es mucha en toda la tierra, y creo que Dios está permitiendo este propósito del coronavirus y todo esto, tiene ese propósito de que nos demos cuenta que la maldad del hombre ha permanecido, ha continuado en la tierra, y que esta maldad pues ha llevado a Jesucristo a darse cuenta, Él nos conoce y sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón, pero podemos ver cómo el Señor pues lo que quería hacer era pues cambiar ese corazón de todos los seres humanos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo quiero que sepas en estos momentos, al ver Dios todo lo que está sucediendo a nivel mundial, pues que a Él le duele todo esto, porque finalmente su condición de ser ese Dios amoroso que quiere que nosotros estemos siempre gozosos, felices, disfrutando de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, finalmente vemos que pues en nuestro alrededor hay siempre cosas que están pasando, cosas que nos están afectando, cosas que pues en lugar de traernos gozo están preocupándonos, y por ejemplo una enfermedad como esta que estamos viviendo, pues nos puede traer preocupaciones, ansiedades, angustias, pero lo más importante es ver que lo que Dios quiere tratar con todos estos juicios es la maldad de los hombres, porque el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Y aquí es algo que tú y yo tenemos que empezar a meditar hacia nosotros mismos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás viviendo día a día? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu corazón constantemente? Por ejemplo, has tenido muchas oportunidades de estar ahorita compartiendo con tu familia. Y la pregunta es, ¿y estás verdaderamente disfrutando a tu familia? ¿O estás ya desesperado de que tus hijos ya no se pueden contener, de que tu esposo, de que la televisión, en fin, de que todas las cosas que están ahí en tu corazón, a tu alrededor, pueden estar moviendo ese corazón que tienes a molestarte, a enojarte por lo que estás viendo? Si eres mujer y te gusta tener la casa limpia y que tus hijos estén haciendo tiraderos, seguramente pues estás en una condición a lo mejor de mucho estrés, de mucha ansiedad, pero en tu corazón te puedes estar molestando, y finalmente eso es maldad. Y dice Dios que Él precisamente vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el versículo 7, dice, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Fíjate, cuando dice borraré de la faz de la tierra al hombre que ha creado, o sea, Él estaba en esa condición de decir, oye, es que, ¿qué pasó con este hombre a quien he creado, a quien hace 8 días que platicábamos de que
Él pues quería realmente que nosotros fuéramos el receptáculo de su amor y que pudiéramos siempre estar disfrutando ese amor constante en nuestra vida, y que por consecuencia de la maldad, de nuestros pensamientos que son corruptos, degenerados, realmente puede estar llegando a esta condición de producirle una tristeza muy grande a nuestro Señor. Dice que hubo un hombre en esos momentos, y de ese hombre es el que yo quiero hacerte ver el día de hoy, porque va a ser muy importante para ti y para mí tomar el ejemplo de este hombre. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Tú tienes que ubicarte claramente que pues Noé no halló gracia por él mismo, sino qué es lo que provocó que esa gracia estuviera en su vida. Dice del versículo 9 en adelante, vamos a leer por favor, si eres tan amable, Julia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Sí, fíjate, ¿qué dice ahí en estos versículos? ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Noé para que Dios pudiera hallar gracia en Noé? Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Y digo, ahorita estamos viendo que la maldad de los hombres es de continuo, el pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Y en tu vida y en mi vida, digo, vemos que Dios está permitiendo también un juicio a nivel mundial, pero ¿qué es lo que está hallando Dios en nuestra vida? ¿Y qué nosotros podemos hallar en Dios? Dice Dios que Noé halló gracia. Esa gracia que Dios le estaba dando era por algo muy particular, porque Noé era un varón justo. Dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí es algo que tú y yo tenemos que analizar muy profundo, porque Noé tomó una decisión desde más joven, antes de que viniera el juicio, tomó la decisión de vivir como un hombre justo, como un hombre perfecto. Yo no te estoy pidiendo perfección. Dios no nos está pidiendo perfección. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, sabemos que tenemos una naturaleza que tiende al pecado, pero sabemos también que Dios con su gracia puede evitar que el pecado siga abundando en nuestra vida. Y por eso dice aquí, varón justo, era perfecto. Recordemos, y lo hemos comentado muchas veces, y creo que es algo que es fundamental en nuestra vida, tener ese versículo de Filipenses. Yo sé que siempre se los repito, pero ¿por qué es importante de Filipenses 1:6? ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:6? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir cuando Él nos está perfeccionando cada día? Y cada día tenemos que ir siendo más perfeccionados, más perfeccionados. Dice, si quieres leer por favor, Julia, Filipenses 1:6. Yo sé que algunos se lo saben de memoria, seguramente podrán meditarlos en estos momentos en su corazón. Y aunque es un versículo que tomamos constantemente, no es para que puedas seguir justificando tu vida, porque sí es cierto que estamos siendo perfeccionados y que vamos a cometer errores, pero también tiene que quedarte claro que tienes que tomar decisiones muy específicas para que esa perfección se vaya dando en tu vida. Si lo quieres leer, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que ya el tiempo de la venida del Señor está muy cerca. Y finalmente, para algunos llegará antes que para otros. Y tal vez en ese abrir y cerrar de ojos que tendremos que pasar, la gran mayoría, pues consideramos que somos parte de la iglesia del último tiempo. Entonces, seguramente, el Señor en un abrir y cerrar de ojos pasaremos a estar con Él y pasaremos a estar perfectos. Pero hoy, por hoy, Noé halló gracia por una sencilla razón, porque tomó decisiones muy claras en su vida de vivir justo, de vivir perfecto. Y vuelvo a insistirte, no quiere decir que no vayas a volver a cometer algún pecado. Vas a fallar, pero que sea prácticamente esa falla ya como
ni siquiera como, no se puede pensar como un último recurso, sino que sea una falla en donde tú todavía tengas la necesidad de identificarte que tienes muchas necesidades de corrección, de donde que puedas descubrirte a ti mismo como lo que eres y como que puedas descubrir qué necesidad tienes de que Jesucristo controle lo que tú no has podido controlar. Y cada vez que salga alguna mala actitud, algún pecado, por ejemplo, como les comentaba hace ratito, tenemos una situación de presión momentánea en nuestros hogares porque seguramente pues nuestros padres, hermanos, hijos, en fin, el perro, ¿verdad? De estar conviviendo hasta con el perro, seguramente tendrá muchas presiones porque pues no puede sacar a pasear al perro para que no se contamine, en fin, muchas cosas que pueden estar pasando y te puede estar molestando. Bueno, esa molestia Dios quiere perfeccionarla, Dios quiere llenarte del profundo amor que Dios quiere que tengas siempre. Recordando que si eres ese receptáculo del amor, Él quiere poner ese amor que puede evitar que salgan todas las cosas que están malas. Pero vemos que Noé halló gracia en un momento de dificultad, en un momento en donde la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y esa maldad que era mucha sobre la tierra, pues Dios la miró y quiso precisamente dar la oportunidad a la gente para que pudiera recibir la bendición de Dios. La gente del tiempo de Noé tuvo la oportunidad, pero ¿qué sucedió con la gran mayoría? Noé logró impactar a los integrantes de su familia. Y por más de 100 años, Noé, que estuvo construyendo el arca, te puedes dar cuenta cómo finalmente nadie le quiso creer. Hoy, en tu vida y en mi vida, Dios nos está haciendo un llamado en este juicio, a que tú puedas ser un testimonio claro de que nuestro Señor Jesucristo viene adelante. Vamos a leer qué es lo que dice el versículo 10. Dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sabes? Aquí Dios nos describe claramente qué es lo que ha venido sucediendo en el corazón de tanta gente. Toda la gente se ha corrompido, porque toda carne, aquí dice, toda carne había corrompido su camino. Y aquí nuevamente es algo que tú tienes que analizar en tu vida. ¿En qué tú te has corrompido? ¿Cómo ha entrado esa corrupción en tu vida que te ha llevado a estar viviendo y conviviendo y cohabitando con el pecado, cuando realmente lo que Dios viene a juzgar es precisamente el pecado? Este tiempo que tú tienes en casa es un tiempo para que puedas ir, recluirte con el Señor y clamar para que Él te pueda decir lo que está mal en tu corazón y puedas arreglar esa relación de amor que Dios quiere que tengas para con cada uno de los integrantes de tu familia. Si hay algún rencor, algún resentimiento, creo que es el momento de poderlo arreglar, de poderlo corregir, de que la corrupción que hay en tu vida pueda ser quitada, pueda ser limpiada. A Noé Dios le dio una instrucción. Le dijo Dios, sigue estas instrucciones. Vamos a leer las instrucciones. Vamos a ver de qué dice del 14. Bueno, vamos a leer del 13 en adelante. Por favor, Julia, nos ayudas del 13 en adelante. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Haz una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo.
todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Fíjate cómo aquí, en estos versículos que acabamos de leer, Dios le da una instrucción muy precisa a Noé. Hazte un arca de madera de Jofer. O sea, hazte. Tú tienes que agarrar y decir, bueno, veremos al paso de todo el estudio que Él proveyó una salida. Él proveyó un arca, y esta arca de la que está hablando Jesucristo aquí, o Dios nos está diciendo aquí, se refiere precisamente al mismo Jesucristo. Esa arca ya Dios la preparó para ti, para mí, para que pudiéramos ser salvos. Pero hay instrucciones precisas que tú tienes que seguir. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. O sea, Dios da instrucciones precisas de lo que tienes que hacer. Y el tema de este día precisamente van a ser ver esas instrucciones, cómo se dio en este tiempo de este juicio que Dios estaba permitiendo para quitar toda la maldad sobre la tierra, para acabar con tanta gente. Digo, si tú analizas en estos días, en este mes en donde ya la gente se ha recluido, pues parcialmente la violencia ha disminuido, pero también han disminuido muchas otras cosas, y pues hemos estado recluidos en nuestros hogares, pero internamente en nuestros hogares puede ser que se esté viviendo una hecatombe, ¿verdad? Pero ahora Dios quiere que tú tomes esa arca y digas, a ver, voy a seguir las instrucciones que Dios me deja en la Biblia. Esas instrucciones que vamos a estar analizando van a ser muy claras, van a ser precisas. ¿Por qué van a ser precisas? Porque si Dios proveyó un arca para nosotros, tenemos que agarrar y subirnos al arca. Invitar a que todos se suban al arca. No todos van a querer subirse, pero el que se quiera subir al arca tendrá la posibilidad de ser rescatado. ¿Recuerdas? En el tiempo de Noé, Noé invitó a sus nueros, a los que iban a ser, a sus nueras. Y finalmente, nueras, ¿verdad? Sí, son sus nueras. Invitó a sus nueras y finalmente, pues, lograron subirse, pero mucha gente se quedó allá afuera. Cuando vieron que el arca se cerró y que empezó a llover, pues finalmente, pues ahí la gente queriéndose subir ya no fue posible. Va a haber un tiempo y ese tiempo está muy próximo. Ese tiempo está tan cerca. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Noé. Recuerda que Noé halló gracia. Halló gracia porque era un varón justo y era un varón perfecto. Y dice el versículo 22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ok, si Dios le dijo a Noé lo que tenía que hacer, y Dios te lo va a decir a ti, me lo va a decir a mí, pues nuevamente tenemos que acudir a Dios para escuchar esas instrucciones, para parar nuestro oído profundamente, inclinar nuestro oído para obedecerle y seguir esas instrucciones muy claras, porque son muy precisas. Ese primer juicio que se dio y que era con un propósito de acabar con toda la maldad, bueno, se ha comentado, incluso seguramente tú habrás escuchado en internet, pues que viene una nueva era, que va a ser un cambio radical todo esto, y seguramente este cambio se va a dar. Este cambio se va a dar porque tendrán que suceder algunas cosas que pues no es el momento de platicarlas, las platicaremos conforme vayamos avanzando a lo largo
pues de todo este tiempo que estamos viendo, aunque ya vimos algunas profecías hace algunos días de todo lo que iba a suceder, en un abrir y cerrar de ojos vendrá un arrebatamiento. Bueno, la gente que se quedará acá pues volverá a experimentar otro juicio que va a ser diferente, pero este juicio que Dios está permitiendo en este tiempo tiene un propósito, y ese propósito es que tú veas lo que está sucediendo. Coincidentemente, el día de hoy estamos en el momento donde estamos festejando la Pascua. Y este juicio que Dios está permitiendo tiene también ese propósito de que puedas tomar lo que sucedió en la Pascua, hacerlo tuyo y valorar lo que viene adelante. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios 5:17. Y vamos a ver que 2 Corintios 5:17 nos describe claramente lo que Él puede hacer en tu vida, en ese cambio, en ese reseteo, en ese cambio de actitud, en ese reinicio de todo lo que es tu corazón, para que puedas, siendo justo, ser librado de todo lo que es el juicio. En el tiempo de Noé, pues todos los que se subieron a la barca fueron salvados. Vamos a ver que en la Pascua Dios le dio pues prácticamente ahí a Moisés instrucciones muy precisas, igual que se las dio a Noé, para que pudieran ser librados algunos de un juicio que iba a llegar sobre la tierra, un juicio particular sobre toda aquella maldad que había en el hombre. Pero este versículo que te estoy compartiendo de 2 Corintios 5:17, que yo sé que ya te sabes, o que algunos de ustedes se saben, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Dios dice que nueva criatura es porque acaba de empezar algo nuevo, algo distinto. Y en tu vida, ese reinicio que Dios quiere que puedas tener es para que empiece una nueva etapa, en donde tú empieces precisamente esa obediencia que Dios quiere y que sigas las instrucciones que Dios está dando. En la Biblia tenemos nosotros precisamente esas instrucciones, y esas instrucciones tenemos que seguirlas. Vamos a leer, por favor. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. En el tiempo de Noé, todos los que se subieron a la barca, pues empezaron una nueva etapa y los reconcilió a ellos. El resto se quedó. Hoy tú tendrás la oportunidad de ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y nos da Dios, a través de estos versículos, nos da ese ministerio de la reconciliación. Tú también tendrás una oportunidad para ir y compartir con toda la gente lo que está sucediendo y decirles que es la oportunidad de subirse al arca, que es la oportunidad para ser librados. Recordemos, hace algunos días estuvimos hablando de un versículo de 8:28 de Romanos, ¿sí? Y vamos a leer 8:28 de Romanos, si son tan amables. Yo sé que lo tienen que buscar, pero les pedí, no sé si recuerdo si se los pedí o no se los pedí, de que había que memorizarse este versículo. Pero si no te lo has memorizado, pues es una buena oportunidad para memorizarlo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sabes? Todo lo que está sucediendo en estos momentos está ayudándote para bien, porque estás viendo que llega el juicio y ahora tú te estás preparando para poder, primero, ser evitado de que el juicio llegue a tu vida, y segundo, para que puedas ir y transmitir lo que está sucediendo con la gente, para que la gente pueda conocer de ese amor de Dios. Entonces sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a ese propósito. Entonces Dios quiere lo mejor para ti, y si Dios quiere lo mejor para ti, esto que está sucediendo te va a ayudar a bien. Vamos a leer, por favor, del 31 al 35, por favor, del mismo capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer hasta el 38, vamos a leerlo, hasta el 39 finalmente. Romanos 8. O sea, si sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, vamos a ver por qué nos ayudan a bien y cómo Dios quiere precisamente que podamos enfrentar esta situación de lo que está sucediendo en estos momentos. Este juicio que ha iniciado y del cual tenemos nosotros la posibilidad de ser librados.
Sí, entonces si nos ayudas, Julia, por favor, si eres tan amable. Sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, imagínate, ese amor está ahí listo para que tú puedas disfrutar de él. Un amor que nada, ni nadie nos puede separar de él. Ni el coronavirus, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Permanecer en casa. Limita tus salidas para hacer compras de alimentos, medicinas y artículos de... Perdón, creo que... Sí, tenemos aquí a la misma avioneta de hace 8 días que nos está avisando que tenemos que seguir en casa, ¿verdad? Pero bueno, entonces nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ahora sí nada, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, tú tienes que saber que nada hay que te pueda separar del amor de Dios. Y en esa confianza, como en el caso de Noé, Noé siguió las instrucciones precisas para poder subirse al arca y poder ser librado del diluvio que iba a llegar. Dios nos ha estado avisando, nos está dando tiempo para que podamos subirnos a la misma arca y poder recibir de parte de Dios la libertad que nos ofrece a través de Jesucristo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tendríamos que darle pues un tiempo muy grande a explicar cada uno de estos puntos, entender lo que son las potestades, lo presente, lo porvenir, principados, la muerte, la vida, o sea, todo, entenderlo profundamente para poder decir, ok, a ver, nada de esto me puede separar del amor de Dios, y si nada me puede separar del amor de Dios, tengo que subirme al barco, tengo que subirme al arca para poder pasar esta tempestad en la cual podemos estar viviendo. Hay muchas cosas que Dios quiere decirte. Hay muchas cosas que pueden estar ahí presionándote en un momento determinado en tu vida. Pero ni el hambre, ni nada te puede, nada te puede separar de ese amor. Y Dios va a tener cuidado de tu vida, como lo tuvo con Noé, como lo tuvo pues con su familia. Una familia fue rescatada. Hoy tu familia puede ser la rescatada. ¿Sabes? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, la pregunta que hace Dios muy claro en este versículo es ¿quién contra nosotros? Es el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ni el hambre te puede separar del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada sobre la tierra te puede separar del amor de Dios. Pero es necesario que tú verdaderamente agarres, te subas al arca y cruces esta tempestad. Esta tempestad que no está nada fácil y esta tempestad que tiene un propósito, acabar y traer juicio a toda la gente. Gracias a Dios por el coronavirus.
Gracias a Dios, porque Dios nos está permitiendo que podamos clamar para que la gente se pueda convertir, que podamos clamar para que el corazón de la gente pueda ser tocado y volteen a ver a Dios. Hoy, en estos días, estamos festejando precisamente lo que es la Pascua y pues cómo fue esa arca que Dios le dijo a Noé que preparara. Pues vamos a ver que esa Pascua, con el sacrificio de Jesucristo, pues tiene y seguirá teniendo eternamente un propósito: que la gente se suba al arca, que la gente pase las tormentas con el cuidado de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 12 y vamos a leer todos los versículos del capítulo 12 porque creo que tiene muchas cosas. Digo, hay algunos que son bastante importantes, pero bueno, para podernos meter en el contexto de lo que, digo, estamos viendo cómo viene el juicio, Noé se sube al arca, vemos que todas las cosas que están sucediendo, pues nada nos puede separar del amor de Dios y que tenemos que seguir instrucciones claras como Noé nos está diciendo que él siguió siendo justo, siendo perfecto. Pues ahora sabemos que Dios no quiere perfección de nosotros, sino que está trabajando en perfeccionarnos cada día. Pues vamos a ver por qué tuvo que ser esa Pascua, cómo es que tuvo que ser esa Pascua y cuál era el propósito de esa Pascua y cómo llegó el juicio al pueblo de Egipto. Y Egipto, cada vez que toquemos Egipto en la Biblia, Dios nos habla del mundo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces vamos a leer, por favor, el capítulo 12 del libro de Éxodo y vamos a ir viendo puntos por puntos ahí conforme Dios nos vaya mostrando. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. ¿Sabes? Cuando Dios habla aquí en este versículo, primero Moisés y toda su familia y todo el pueblo de Israel se encontraban precisamente pues en Egipto. Y si Egipto corresponde al mundo y nos estamos reflejando como iglesia en que nosotros todavía estamos en el mundo, finalmente Dios nos está diciendo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. ¿Sabes? Ese inicio será el primero de los meses del año. ¿Sabes? El principio de una nueva etapa en tu vida puede ser el día de hoy. El día de hoy Dios quiere que tú lo tomes como algo importante. Y por eso en el tiempo de Moisés, en donde estaban viviendo en Egipto, Dios quería rescatarlos de Egipto. Y para rescatarlos de Egipto tuvo que hacer muchas señales, muchos prodigios, y la gente tenía precisamente que acudir a escuchar la voluntad de Dios. Entonces dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Cuando Noé cruzó y llegó, bueno, no cruzó, sino pasó toda la tormenta y se estacionó en el monte Ararat el arca, Noé descendió del arca en tierra firme y empezó una nueva etapa en su vida. Ahora el pueblo de Egipto tiene que salir, el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto y por lo tanto empezar una nueva etapa. Y por eso le dice a Moisés: tiene que empezar una nueva etapa en tu vida. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán
la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Fíjate que este reinicio precisamente que Dios está describiéndonos en este pasaje, nos está diciendo lo que tenía que hacer Moisés. Moisés y todo el pueblo tenían que tomar un cordero, al cual tenían que sacrificar. En alguna ocasión, hace ya algunos años, les comentaba precisamente por qué tenían que quedarse con él unos cuantos días. Y era porque tenían que encariñarse con ese cordero para que pudieran experimentar el dolor que significa sacrificar algo. Ninguna oveja del ganado normalmente estaba dentro de la casa. Todos los que tenían ovejas pues las utilizaban y las sacrificaban constantemente, pero en esta oveja era particular, porque dice el pasaje que era un animal sin defecto, macho de 1 año, ¿sí? O sea, era un animal tiernito, chiquitito, que tenía pues unas características muy particulares, no tenía defecto. Recordando hace ratito que Jesucristo precisamente fue el que Dios envió como con ese propósito, y vamos a ver que pues tanto el arca como en este caso la Pascua, pues se refiere precisamente a nuestro Señor Jesucristo, y esa Pascua que ya pagó Jesucristo, eso que sucedió con Jesucristo, es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que Dios describe aquí tenía que ser sacrificado, y tenía que ser sacrificado por una sencilla razón, porque había tanta maldad que, si tú te acuerdas, estaban en medio de Egipto. Y Moisés había ido ya varias ocasiones con el pueblo, con el rey de Egipto, y le había dicho, con el faraón, y le había dicho, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo a que adore a Dios. Y faraón se había negado, y se había negado, y se había negado. Cada vez que iba Moisés se negaba, y cada vez que iba Moisés se negaba. Entonces tenía que llegar un juicio sobre el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel podía ser librado. ¿Y sabes cómo podía ser librado? Poniendo precisamente la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Recordando que el dintel de las puertas es el arco a donde está, por donde tú cruzas. Ahí era necesario pintar con la sangre del cordero. Ese cordero que era un macho de 1 año, sin defecto, tenía el propósito de poder librar de la muerte y de la plaga que Dios iba a enviar. Dios iba a enviar esa plaga, y le iba a enviar con un solo propósito: poder hacer ver al pueblo de Egipto que había un Dios, que hay un Dios y que seguirá habiendo un Dios. Y hoy nuevamente estamos viendo que se está repitiendo la historia. La plaga está llegando, la plaga está acabando con todos. Y la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? Tal vez tú ya tomaste el corderito, tal vez ya lo sacrificaste. ¿Y sabes por qué lo sacrificaste? Porque tú cargaste. Ahora sí, si entregaste todos tus pecados, Jesús llevó
en su carne todos los pecados, según lo que dice en Isaías 53, que tú y yo conocemos. Es un versículo que hemos platicado muchas veces. Dice claramente Dios ahí, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Esa Pascua que sucedió ya hace tantos años, pues realmente tiene un propósito. La Pascua y lo que estamos festejando en estos días, precisamente, pues celebramos lo que sucedió en el tiempo del nacimiento de una nueva generación. Si tú recuerdas, nuestra fecha comienza después de Jesucristo. Y la fecha que llevamos en estos días, en el 2020, pues estamos hablando que es 2020 después de Jesucristo. Hoy, pues ya los científicos y la gente dice, ¿sabes qué? Pues ya no le vamos a poner después de Jesucristo, sino de nuestra era. Ahora, de nuestra era, pues lo sorprendente es que esa era comenzó con un reseteo de la humanidad. En ese tiempo, hace 2020 años aproximadamente, hay una variación, como les he comentado, una variación de años ahí. Bueno, esa variación de años que no es lo fundamental, sino lo importante es ver el suceso fundamental que se dio, que fue precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo que pasar las mismas condiciones que estamos viendo de lo que sucedió en el pueblo de Israel en la antigüedad. Tenía que ser sacrificado un hombre, un macho sin defecto. Jesús, un hombre sin defecto, sin pecado, sin nada que lo pudiera hacer que estar mal. Realmente fue sacrificado, y fue sacrificado por ti y por mí y por toda la humanidad. Hoy Jesús, aunque ese sacrificio ya se dio, el juicio llegó para aquellos que no se previnieron. Hoy, si tú has puesto ese sacrificio de Jesús en tu vida, Jesús está diciéndote prácticamente que Él puede librarte. Pero la pregunta es, oye, ¿y nada más por ser creyentes podríamos ser librados del coronavirus? Te puedo decir no. Porque lo importante no es, y lo platicábamos hace 8 días, lo importante no es sobrevivir del coronavirus. Lo importante es que cuando tú partas verdaderamente con el Señor y no pagues las consecuencias de tu pecado. Aquí el pueblo de Israel, en este pasaje que estamos leyendo de Éxodo 12, pues nos está describiendo lo que tenían que hacer. Tenían que sacrificar un cordero y tenían que comer pan sin levadura. En la Biblia Dios describe que la levadura es el pecado. Este pueblo de Israel tenía que estar preparado para que pudiera el sacrificio ser válido en sus vidas. Tenían que prepararse y dice, 7 días comerás panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El pueblo de Israel tenía que seguir esas instrucciones, no comer leudado, no estar cometiendo pecado, en otras palabras, para que pudieran ser librados de la plaga que iba a llegar. La plaga finalmente llegó y el pueblo de Israel fue librado. Un reinicio para la vida del pueblo de Israel, porque a partir de ahí el pueblo de Israel pudo salir a vivir una nueva vida, una nueva etapa. Veremos más adelante lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto y todo esto, pero el hecho importante es ese sacrificio particular que realizó en aquel tiempo cada familia, tomando un cordero sin mancha. Hoy nosotros, hace 2020 años, llegó nuestro cordero, un hombre sin mancha, sin pecado, que decidió tomar todos tus pecados y al tomar todos tus pecados logró hacer un gran milagro en tu vida.
regalarte la vida eterna, regalarte todo lo que Él quiere darte a partir de ese día. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 1 y 2 nada más, por favor. Y después, hasta el 4, vamos a leer hasta el 4, para que podamos ubicar qué es lo que sucedió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Noé. O sea, es Noé, Moisés, en el tiempo de Jesucristo, y ahora en nuestra actualidad. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Sí? Hebreos 10, del 1 al 4, por favor. Porque sí, ¿verdad? Ajá. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Sí. O sea, tiene que quedarnos claro que este sacrificio que estaban haciendo en el tiempo de Moisés, pues servía para un momento en particular, para una condición particular. Pero hoy Dios estaba precisamente diciéndonos que en el tiempo que llegó Jesucristo aquí a la tierra, ese sacrificio que se dio por todos nosotros era para que entendiéramos hoy en nuestra actualidad que ese sacrificio que se dio en el tiempo de Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Y que los sacrificios que se hacían cuando le estaba diciendo a Moisés que tenían que poner en el dintel la sangre y que pudiera pasar la plaga, pues era para que precisamente se diera cuenta Israel que esos sacrificios no servían de nada. Que ese sacrificio tenía un propósito en particular, para un momento particular, para que pasara la plaga. Pero hoy Jesucristo viene para librarnos de todo. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Precisamente Él nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y todo es porque precisamente Jesucristo es el único que puede evitar que nos podamos separar de Él. Nada, absolutamente nada, ni el coronavirus, ni la delincuencia, ni la escasez, ahora sí que todo lo que pueda pasar o estar a tu alrededor te puede separar del amor de Jesucristo. Así que tú tienes que ir delante de Dios y reclamar esta promesa que Dios dice. Dice, de otra manera no habría cesado de ofrecerse. Imagínate que agarraras tú ahorita un corderito y dijeras, ¿sabes qué? Voy a sacrificar este corderito para que el coronavirus no me pase. ¿Sabes qué? No serviría de nada. Hoy ese cordero ya fue sacrificado y fue sacrificado hace 2020 años aproximadamente. Y pues vamos a ver que el cordero que es Jesucristo, vamos a leer por favor, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, que dice, al día siguiente vio Jesús que venían hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Jesucristo es el Cordero de Dios, ese Cordero que en el tiempo de la Pascua, que en el tiempo de Moisés tenía que ser sacrificado, era precisamente un símbolo de lo que iba a suceder hace 2020 años. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios 5:7 dice, y es algo que tú tienes que agarrar en este momento, porque en el tiempo de Moisés Dios le estaba diciendo, oye, no tienen que comer leudado. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Corintios 5:7. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera para que lo podamos ubicar específicamente. 5:7. 5:7, por favor, de 1 Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabes? Jesucristo fue sacrificado por ti, por mí y por toda la humanidad. El poner la sangre en el dintel
de la casa hoy se refiere precisamente al dintel de tu corazón, que tú puedas tomar la sangre de Jesucristo y que puedas cubrir tu vida precisamente con ese sacrificio que realizó Jesucristo. Pero también te dice, límpiate de la levadura. ¿Cuál es la levadura? Pues quedamos que es el pecado. Entonces tú tienes que ir precisamente y decir, a ver Dios, aquí está mi pecado, te lo entrego, cualquiera que este sea, envidias, resentimientos, celos, mentiras, enojos en este momento que puedes estar molesto por muchas cosas que puedan estar pasando a tu alrededor. Jesucristo es nuestro Cordero, que fue sacrificado. Así que tú tienes que agarrar y decirle a Dios, Dios, vengo a limpiarme de esta levadura con la que he estado viviendo. Tienes que ir con Él y agarrar, hacer cuentas con Él. Recuerda lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero también nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes? El juicio está llegando. Tú puedes ser de los que se queden con sus pecados, y al quedarse con sus pecados, pues la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder? Según lo que dice la Biblia, al quedarte con esa levadura, pues va a llegar el juicio a tu vida por no arreglar lo que tienes que arreglar. Y Él te está diciendo que puedes hacer un gran trabajo en estos momentos, limpiarte de toda esa levadura que puede estarte haciendo daño por el pecado que estás cometiendo, sea cual sea. Dios no te va a juzgar por ese pecado si tú lo has confesado, pero si tú no lo confiesas, el juicio llegará. Poner la sangre del Cordero en tu corazón es aceptar ese sacrificio de ese Cordero sin mancha. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, Colosenses 1, 13 y 14. Vamos a ver por qué es que Jesucristo hace posible ese pago. Colosenses 1 del 13 al 14. Si nos ayudas, Julia, por favor. Sí. 1, 13 y 14. ¿Ya? Sí, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes? O sea, más que claro, ¿verdad? Porque Él nos libró de ese dominio de las tinieblas. Hoy sí, pues puede haber el coronavirus que está llegando como el juicio para atacar pues a toda la maldad que hay en el mundo y que Dios puede controlar y puede hacer este reseteo en sus vidas. Pues tienes que saberte que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo, a ese Cordero que Él fue sacrificado. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Tú tienes que acudir a Dios para que Él pueda perdonar todos tus pecados y quitar esa levadura que está leudando tu vida y que te puede afectar. Prepárate, este es un tiempo de preparación para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y si Él viene mañana o viene hoy en la tarde o viene en unos días, pues tú puedas estar listo para partir con el Señor sin nada que pueda hacerte pues declarado que está mal, sin nada leudado en tu vida. Él viene por ti. Y si viene por ti, pues tienes que estar listo y preparado para que pueda pues quedar tu vida totalmente limpia, sin levadura, sin nada que pueda estar haciéndote daño. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Pues el perdón de pecados. Él perdona todos tus pecados. Vamos a leer Hebreos 9 del 11 al 14, por favor. Hebreos 9 del 11 al 14. Si van buscándolo, por favor, mientras
vamos avanzando, vayan buscando los versículos del 11 al 14, ¿sí? Vamos a leer, por favor, del 11 al 14, si eres tan amable, Julia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes? Este propósito, el propósito de Dios es que puedas servir al Dios vivo, que puedas agarrar, dice aquí el versículo, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Te acuerdas que platicábamos que Él nos quiere llevar, pues, ese lugar de reposo a donde Dios está habitando en estos momentos? Y como decía Pablo prácticamente que para Él era, pues, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Bueno, pues Él sabía que llegaba a ese lugar, a esa tierra prometida. Esa misma tierra que estamos leyendo en el libro de Éxodo, en donde Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Déjanos ir a orar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Déjanos salir de este lugar de esclavitud para llevarnos a la tierra prometida. ¿Sabes? La tierra prometida sigue estando ahí. Ese lugar de reposo al cual te quiere llevar Dios está ahí, listo. Pero es necesario que tú agarres, entregues todos tus pecados, que no haya levadura en tu vida, que presentes ese sacrificio. Y aquí nos está diciendo Jesús que precisamente Él sí nos quiere llevar a su lugar, a ese lugar de reposo, pero tienes que entender que ese sacrificio que es Jesucristo ya se dio. Y se dio no como con la sangre de los machos cabrios y de becerros, sino por medio de la sangre del mismo Señor Jesucristo. Y entró en el lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido esa redención eterna. Y nos dice una aclaración: si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociadas sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hoy tú tienes que tomar la vida de Jesucristo, hacerla real en tu vida, ese sacrificio que fue tomado y que Dios nos puso un ejemplo desde antes de la venida de Jesucristo, en el tiempo de Moisés, hace 6,000 años aproximadamente. Pues imagínate ese sacrificio que se dio hace 2020 años, se dio por un solo propósito: poderte librar. Que tú puedas ir y tomar ese amor en tu vida y decirle a Dios: Dios, te necesito, pero es necesario quitar toda la levadura que hay en mi vida. Es necesario entregarte todos los pecados que he cometido para que puedas limpiarlos. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sabes? Hoy tú necesitas ser purificado por la sangre de Jesucristo. Y para eso tienes que aceptarlo. Él te dice claramente en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo único que le impide a Jesucristo entrar en la vida de una persona? Lo único que le impide es esa levadura, es ese pecado. Así que si tú te limpias de esos pecados por el hecho de confesárselos a Jesucristo, y que la sangre de Jesucristo pueda cubrir tu vida y pueda servir como esa sangre en el dintel de tu alma, y puedas agarrar y decir: ¿sabes qué, Dios? Ya soy libre del pecado por causa de Jesucristo, por ese sacrificio que Jesús llevó en la cruz, por ese sacrificio en el que Jesucristo cargó
todos mis pecados. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. En el tiempo de la Pascua, Moisés y todo el pueblo de Israel hicieron el sacrificio. Colocaron en el dintel de sus casas, colocaron pues la sangre del cordero. La plaga pasó y fueron librados. Hoy, en tu vida y en mi vida, la peor plaga no es el coronavirus. ¿Sabes? La peor plaga es el pecado. Porque el pecado tiene una consecuencia eterna, que es la muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tú tienes que agarrar y entregarte delante de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 2:22 y vamos a ver por qué Jesucristo puede llevar todos tus pecados. 1 de Pedro 2:22. Si nos ayudas, Julia, por favor. Sí. Y el mismo Jesucristo, hace la pregunta a toda la gente. Vamos a ver que Él le pregunta a toda la gente qué es lo que tienen en contra de Él. Vamos a leer 2:22, por favor. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En la Biblia Dios nos dice que Jesucristo nunca pecó. Y si Él nunca pecó, Él tiene la posibilidad, con su sacrificio, con una sangre limpia y pura, limpiarte de todos tus pecados. El mismo Jesucristo le está preguntando en Juan 8:46, sí, vamos al Evangelio de Juan 8:46, le pregunta pues a toda la gente que estaba ahí con Él, bueno, pues a ver, díganme, pues, ¿de qué me acusan? ¿De qué pecado me acusan? ¿O qué pecado he cometido, no? Dice en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de nosotros me prueba que tengo pecado? ¿Sabes? La gente que estaba viviendo con Jesús, pues vivían hombro con Él, los discípulos, pero los que no querían creer en Él, pues les están diciendo, por todo lo que las señales que Él hacía, les decía, pues bueno, tú eres de vuestro padre el diablo, y cómo, o sea, Jesús mismo le dice, a ver, pruébame con esto, ¿no? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, qué sorprendente es precisamente que mucha gente que estuvo viendo los milagros de Jesucristo en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, no le creyeron. Hoy tú y yo vemos que Noé le creyó, Moisés y todo el pueblo de Israel le creyeron. Tú y yo tenemos la posibilidad de creerle para ser librados de todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Pero lo primero que tiene que ser librada nuestra alma es del pecado. Y Jesús, por eso, enfrenta a toda la gente y le dice, bueno, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Qué pecados he cometido para que puedan no creer en mí? ¿Sabes? Jesús nunca pecó. Y como nunca pecó, tiene la posibilidad de librarte. Él llevó todos tus pecados, todos, absolutamente todos, hasta los que vas a cometer mañana. Pero ojalá y tú puedas reconciliarte con Él y decir, no quiero seguir en el pecado, no quiero seguir viviendo en la levadura, quiero agarrar y que mi vida sea limpia, tomar cada reto de cada día viviendo guiado bajo la bendición de Dios. Entonces, la Pascua tuvo un propósito particular, venir y que Jesucristo, con el sacrificio que Él realizara en su cuerpo, Él pudiera llevar el pecado de todos los seres humanos. Y por eso te dice, si encubres tus pecados no prosperarás. Y la consecuencia será la muerte, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. ¿Qué crees que tuvo que enfrentar Moisés con todo el pueblo de Israel al tener a ese corderito sin pecado, sin mancha y tener que ser sacrificado? Precisamente tuvieron que enfrentar su vida.
Sabían que habiendo pecado en su vida, no podían llevar un sacrificio. Pero entregando sus pecados primero, ese sacrificio podía librarlos del paso de la plaga. Cuando ellos entregan ese sacrificio, es para la limpieza precisamente de sus pecados. Y al ser limpios de sus pecados, el sacrificio tuvo efecto. En el tiempo de Jesucristo, Jesucristo pagó por el pecado de todos nosotros. Así que hoy Dios tiene la posibilidad de recibir de tus pecados a cambio de su sanidad, a cambio de su limpieza, a cambio de ese amor tan grande que tiene por ti. Así que tú no tienes que seguir afanado en tus pecados. Tú tienes que realmente dejar que Jesucristo, dice, hace 8 días lo platicábamos, ¿no? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sabes? Tú tienes que ir en oración y ruego a presentarle todo lo que está mal en tu vida, para que Él pueda escucharte, pueda tomar tu vida y decir, ok, perfecto, estás poniendo mi sangre como tu protector. Así que va a pasar la plaga, pero tú vas a ser librado. El pecado, si tú lo entregas, en ese momento Dios te regala la vida eterna. Eso nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese camino de perdición es por no creerle a Dios. Y eso sucedió en el tiempo de Noé, si tú te acuerdas. Noé preparó el arca y la gente no se quiso subir al arca, se quedaron ahí. Cuando llegó el juicio, terminaron ahogándose. El camino de la perdición. Hoy estamos en la misma circunstancia. Estamos viendo que el diluvio se está acercando. Estamos escuchando este mensaje de salvación para que te subas en el arca. Y puedes agarrar y decir, ok, pues no me va a pasar nada. O no quiero hacer nada. Bueno, es tu responsabilidad. Dios ya te avisó. Imagínate a Noé por 100 años diciéndole a la gente, ¿saben qué? Viene el juicio, viene un diluvio, va a llover y se va a inundar todo. Súbanse conmigo, arreglen sus vidas. Y ¿sabes qué? La gente no quiso creerle. Cuando vino Jesucristo, es exactamente lo mismo. La gente no le quiso creer. El mismo pueblo de Israel también falló en ese momento. Y gracias a Dios porque se abrió la oportunidad para que tú y yo le pudiéramos pedir perdón a Jesucristo a través de una oración. O sea, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Gracias, Dios, porque este coronavirus está moviendo mi corazón para quitar todos mis pecados, para entregártelos. Gracias porque todas las circunstancias que estoy viviendo a mi alrededor tienen un propósito eterno en mi vida, que pueda clamar para que tú me des ese amor tan grande y puedas enseñarme a ser paciente, a ser bondadoso, a ser benigno, a ser misericordioso, a tener todos los atributos que Jesucristo quiere darte para que puedas vivir eternamente a su lado. Vamos a leer por favor Mateo 3:16. Y 17 de Mateo, por favor. El bautismo que Jesucristo pasó, que precisamente pues también implicó ese sacrificio, vamos a ver que logró un cambio en su vida. Hoy el sacrificio de Jesús puede hacer ese cambio en tu vida. 3 del 16 al 17, por favor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos,
que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que quiere ver en tu vida Dios para que puedas ser librado? Esa sangre del Cordero en nuestro tiempo se traduce con la presencia del Espíritu Santo. Y por eso dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes en quién se complace Dios? En que tú dejes entrar a Jesucristo en tu vida, para que cuando sea el momento, Dios pueda ver que Jesucristo, estando en tu vida, a través y en la presencia del Espíritu Santo, pueda decir: ok, que no pase nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre o desnudez? O sea, ¿qué es lo que te puede separar de ese amor? Nada, si tú estás con Jesucristo en tu corazón. Él te puede librar, Él quiere librarte, Él quiere llenarte y saciarte, pero es necesario que nada haya leudado en tu vida. Noé se presentó justo y perfecto. Moisés y el pueblo de Israel obedecieron a presentar a ese cordero sin mancha para que fuera sacrificado. Hoy Jesucristo, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por tu pecado y por mi pecado, ya fue sacrificado. Y hoy Él quiere que tú lo tomes, lo hagas real en tu vida y puedas recibir de parte de Él la bendición de que al abrirse el cielo tú puedas ver la presencia del Señor actuando en ti. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Sí? Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya, por favor, si eres tan amable. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. O sea, ¿cuánto tiempo Jesús se preparó antes de la Pascua? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Sabes? Marta, María, Lázaro, sus discípulos, Moisés, Noé, y podríamos hablar de grandes hombres de la fe, pero Jesús mismo se tuvo que preparar 6 días antes de la Pascua. Vamos a suponer que hoy viniera Jesucristo por ti. La pregunta es: ¿cómo te va a encontrar? ¿Todo leudado por el pecado en el que has estado viviendo? ¿Contaminado con todo lo que el mundo tiene? ¿Viviendo como vivía el pueblo de, pues ahí todo, antes de todas las naciones, porque ahí todavía estaba todo el mundo, lo que se conocía en el tiempo de Noé? ¿Qué es lo que dice Dios que había en el corazón de todos esos hombres? Había maldad. Y vio Él que el corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que va a encontrar Jesús si hoy viniera por ti? La Pascua ya fue sacrificada. Jesús ya pagó. Hoy tú puedes llevar todos tus pecados a Jesús y evitar el juicio en tu vida. Si ya tienes a Jesucristo, pues Dios quiere que no tengas ningún pecado en tu vida. Si aún no lo tienes, Él te dice: oye, yo estoy tocando aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes? Esos panes sin levadura son los que hay que quitarte en tu vida. Esos pecados en los cuales has estado viviendo. Deja entrar a Jesucristo. Déjalo entrar en cada área de tu vida para ser librado. Quita todo el pecado que hay en tu vida. Así que hoy es la oportunidad. El coronavirus, gracias a Dios por él.
las necesidades que se van a presentar más adelante, las necesidades económicas, por toda la escasez que pueda haber, gracias a Dios por ella, porque hoy tendrás la posibilidad de acudir a Dios para ver que Él es el Todopoderoso que puede librarte de cualquier circunstancia, pero es necesario que lo dejes entrar. Es necesario que lo dejes actuar en tu vida. Es necesario que Él quite todo lo que es el pecado que hay en tu vida para que la maldad no se siga manifestando en tu corazón y Él pueda hacer el verdadero milagro que quiere hacer. Así que date la oportunidad de dejar entrar a Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor pues nos bendiga y pues vamos a pedir al Señor su bendición. Dios, muchas gracias porque pues sabemos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Gracias porque viniste a pagar por todos nuestros pecados y a regalarnos la vida eterna que no merecemos. Hemos cometido muchos pecados, Padre. Y estos pecados han leudado nuestra vida y pues el juicio puede llegar a nosotros, pero queremos ser librados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Queremos ser librados y que esta plaga pase y que no nos toque. Pero no es más que la plaga del pecado la que nos hace tanto daño, Dios. Y queremos suplicarte que tú quites todo el pecado de nuestras vidas. Señor, entra en mi corazón y a partir de hoy sé mi Señor y mi Salvador. Que la sangre que tú derramaste, puesta en el dintel de mi casa, en el dintel de mi interior, puede evitar que siga siendo esclavo del pecado. Señor, límpiame y regálame la vida eterna que no merezco. Todo esto te lo suplico por ese sacrificio que realizaste en la cruz por mí, por ese pecado que llevaste. En tu nombre, Señor Jesucristo, te suplico que me perdones y que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Amén. Ojalá y hayas tomado la mejor decisión. El anhelo que tengo por tu vida es que el Señor pueda bendecirte, que el Señor pueda llenarte de su amor, de su gracia, y que como Noé puedas hallar gracia, que como Moisés y el pueblo de Israel puedan salir a la tierra prometida. Ahora, tú y yo tenemos la posibilidad de partir con el Señor si tuviéramos que salir en este tiempo y saber que llegamos a un lugar precioso en donde Él nos estará esperando con los brazos abiertos y dándonos todavía más de su amor. Que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos primero Dios la próxima semana si el Señor no viene antes. Hasta luego.